Hola a todos. Hoy día les voy a contar de la Revolución Rusa de 1917. Si ya conocen mi canal, quizás se acuerdan que hace algunas semanas les propuse varios temas para que voten para elegir uno de los próximos que grabaría, y la Revolución Rusa ganó la encuesta. Así que, como prometido, voy a tratar de explicarles cómo y por qué cayó el régimen de los zares en Rusia y fue reemplazado por el primer régimen comunista del siglo XX con la Unión Soviética. Como muchos cambios políticos y sociales tan radicales, y aún más cuando son recientes, la Revolución Rusa es un tema bastante controvertido y fue controvertido inmediatamente porque la revolución generó mucha esperanza por un lado, y para entenderlo hay que recordarse de las condiciones de vida muy duras de la clase obrera a fines del siglo XIX y al principio del siglo XX. Hay que recordarse también de la aparición y del desarrollo del movimiento socialista en el siglo XIX, y la gente de este movimiento esperaba un cambio radical de modelo económico, social, político. Así que cuando por primera vez un gran país conoció una revolución de este tipo, muchos esperaron que sería un modelo, el principio de un movimiento radical de cambio de la historia humana. Por otro lado, también la Revolución Rusa generó mucho rechazo y un análisis bastante crítica de sus excesos, de su violencia y también del modelo comunista, a veces muy lejos en la Unión Soviética de los ideales teóricos del socialismo y del comunismo. Y finalmente, especialmente en las últimas décadas de la Unión Soviética, en los años 70 y 80, esta tentativa de régimen comunista decepcionó mucho cuando apareció claramente que era no solamente un fracaso económico, pero también democrático y político. La Unión Soviética cambió, evoluó durante sus 70 años de existencia, pero nunca logró hacerse un modelo democrático y a hacer funcionar una sociedad libre. Sin embargo, el debate continúa hoy. Todos reconocen que la Unión Soviética fue un fracaso, pero la línea de demarcación está entre los que piensan que estaba
condenada al fracaso desde el principio, que un sistema comunista no puede funcionar correctamente y no puede permitir una sociedad democrática, y otros que ven la Unión Soviética como un malo modelo, una mala experiencia en la que los ideales socialistas nunca fueron realmente probados. Pero para entender esta revolución, primero tenemos que hablar de Rusia antes de 1917 y en particular del régimen de los zares. Al principio del siglo XX, desde varios siglos, Rusia tenía el mismo régimen político, un régimen autocrático, con un zar que no compartía el poder, y los zares desde el principio del siglo XVII eran de la familia, de la dinastía de los Romanov. Esta dinastía dio zares muy conocidos y prestigiosos a Rusia. Por ejemplo, Pedro el Primero, el fundador de la ciudad de San Petersburgo, o Catarina la Segunda en el siglo XVIII, y mismo en el siglo XIX los Romanov tuvieron una historia bastante gloriosa. En 1811 y 12 es durante la campaña de Rusia que Napoleón casi perdió su ejército, lo que permitía a los aliados de ganar las guerras napoleónicas. Y en el siglo XIX Rusia había expandido mucho hacia el oeste, absorbando una buena parte de Polonia, hacia el Mar Negro y la región de Crimea, hacia Asia Central y también hacia el Pacífico. Pero a pesar de este pasado glorioso, los Romanov nunca lograron hacer evoluar el régimen político, a adaptarse a los cambios sociales de Rusia en el siglo XIX, porque la sociedad rusa estaba cambiando de varias maneras. Primero, con la aparición de una clase media en Rusia, con el desarrollo de universidades en todo el país, también con el desarrollo de la administración imperial, apareció una clase de funcionarios con mejor educación, una clase también de médicos, de abogados que tenían cierto conocimiento del mundo exterior, acceso a más información y que sabían de modelos políticos más libres, con más representación de los varios grupos sociales en el sistema político. Y por este lado, los zares, el régimen autocrático, encontró una primera oposición.
otra oposición vino con el desarrollo industrial de Rusia, especialmente a fines del siglo XIX, porque la revolución industrial empezó bastante tarde en Rusia, pero en forma muy rápida en los primeros años del siglo XX en particular. Rusia era probablemente el país en el mundo que tenía el crecimiento industrial más rápido y eso hizo aparecer una clase obrera bastante chica en porcentaje de la población, pero muy concentrada en algunos centros industriales como Moscú, la capital histórica, y San Petersburgo, la capital política de Rusia desde el siglo XVIII. La gran mayoría de la población rusa todavía vivía de la agricultura en el campo. Más de 80% de los rusos, pero con la aparición de esta clase obrera chica, las ideas socialistas habían llegado en Rusia también, y eso era otra oposición al sistema político y social de Rusia. A esta oposición, los zares, el régimen, contestó esencialmente con represión, con censura. Los partidos políticos, los sindicatos, el derecho de la prensa, todo eso era muy limitado. Los zares tenían una policía especial, la Okhrana, que buscaba y a veces eliminaba los representantes de la oposición. Así que muchos intelectuales tuvieron que irse en exilio de Rusia, y por ejemplo Lenin, que nació en una familia bastante rica, recibió una buena educación, pero cuando empezó a implicarse en la vida política y a estudiar las ideas socialistas, se hizo un oponente al régimen y se fue a vivir en Suiza antes de regresar, como lo veremos, en 1917 para participar en la revolución. Además de esta oposición política y social, y de la política muy represiva de los zares, su prestigio interno, su legitimidad había empezado a debilitarse por razones económicas. Primero, porque a pesar del crecimiento industrial de Rusia, no lograron garantizar condiciones de vida aceptables a la población. La gran mayoría de la población rusa, y en particular la clase obrera, vivía en una miseria increíble, y también por razones militares y diplomáticas. En los años 1850, Rusia
perdió una guerra contra Inglaterra y Francia, que mandaron una expedición en Crimea para forzar a Rusia a abandonar sus planes de expansión hacia el sur y hacia el imperio turco, y también aún más humillante, en 1904 y 5 Rusia perdió otra guerra contra Japón en Asia, y eso fue el primer fracaso de un poder occidental contra una nación fuera de Europa desde siglos. Así que el prestigio de Rusia y de los zares sufrió también de este fracaso. Y de hecho, en 1905 casi hubo una revolución en Rusia con huelgas y movimientos de protestas en las principales ciudades del país, que el poder finalmente controló, enviando el ejército contra los obreros y acordando la creación de un tipo de parlamento, pero rápidamente apareció que este parlamento, la Duma, no tenía ningún poder ni voluntad de cambiar el régimen, y en los años siguientes se mantuvo un nivel de contestación, de oposición aún más fuerte en el país. Ahora las revoluciones generalmente no pasan sin un evento particular que viene a debilitar aún más el régimen. Y en el caso de Rusia, eso sería la Primera Guerra Mundial, en la que Rusia entró, como los otros principales países de Europa, en 1914. En esta época, Rusia tenía una alianza con el Reino Unido y Francia contra los poderes centrales de Alemania y Austria-Hungría, y Rusia había entrado en esta alianza por varias razones: por el expansionismo de Alemania hacia el este, que era como una amenaza para Rusia; también por su voluntad de expansión hacia el sur y el imperio turco, un aliado de Alemania; y más importante que eso, por su implicación en la política interna de la península balcánica, donde vivían varios pueblos que los rusos consideraban cerca, históricamente, étnicamente también, de los rusos, y donde el poder principal que trataba de controlar los nacionalismos locales era Austria. Francia había tratado de firmar una alianza con Rusia para tener un aliado del otro lado de Alemania, y a fines del siglo XIX empezó a aparecer esta
alianza entre Francia, Rusia y Inglaterra contra Alemania en particular. Cuando empezó la guerra en 1914, los rusos mandaron sus ejércitos hacia Alemania en prioridad, pero a pesar de algunos éxitos iniciales, esta ofensiva se transformó rápidamente en un desastre para Rusia por cierta desorganización del ejército, las distancias enormes en Rusia que hacía muy difícil proveer el equipamiento necesario al ejército y también el poder industrial limitado de Rusia. Para comparar, Rusia tenía una industria 6 veces más chica que la de Alemania, 3 veces más chica que la de Francia y casi 15 veces más chica que la de Estados Unidos. Así que sin capacidad de soportar una guerra moderna, las fuerzas de Rusia perdieron varias batallas catastróficas contra Alemania, lo que contribuyó a totalmente desorganizar el país. La guerra era muy impopular, las penurias se multiplicaban y por una gran parte de la población el zar Nicolás II era considerado responsable de este problema. Y en San Petersburgo, cuyo nombre había cambiado a Petrograd, porque hago una pequeña digresión, San Petersburgo tiene Sankt Petersburg como nombre históricamente y es un nombre de origen alemán, así que cuando la guerra empezó contra Alemania, los rusos rusificaron el nombre y lo cambiaron por Petrograd. Grad en ruso significa ciudad, así que Petrograd es la ciudad de Pedro. En varias ciudades, protestas y huelgas se multiplicaron, pero en particular en Petrograd en marzo de 1917. Y los obreros crearon lo que los rusos llaman un soviet. Aquí hay que precisar un poco lo que es un soviet, porque a veces hay un poco de confusión con este concepto. Un soviet en ruso significa un consejo, y como en esta época no habían partidos políticos oficiales y no sindicatos, no existían organizaciones dentro de que la gente podía conversar, reunirse y hacer propuestas o presentar sus demandas al poder. Así que en forma espontánea aparecieron consejos soviets de obreros en las ciudades o de campesinos en las partes más rurales del país, solamente para permitir a la gente de organizarse y de tratar de
tener una representación política. La Unión Soviética más tarde va a ocupar esta forma de soviets para tratar de dar una apariencia democrática a su funcionamiento, pero en realidad la Unión Soviética no daba ningún poder a estos soviets. Los que tomaban las decisiones eran dentro del Partido Comunista, y durante la revolución y después los soviets eran asambleas de gente que votaba las decisiones ya tomadas por el partido sin realmente tener un poder para discutir o cambiar estas propuestas. Así que en realidad la Unión Soviética nunca fue soviética y fue el régimen de un partido único, el Partido Comunista, sin tener esta dimensión de democracia abierta que el concepto de soviet puede sugerir. En 1905, esta primera revolución, 12 años antes, ya habían aparecido soviets en varias ciudades de Rusia y se recrearon en forma espontánea en 1917, y como lo vamos a ver, los revolucionistas socialistas más tarde van a ocupar los soviets. Así que en marzo de 1917, el soviet que ha reaparecido en Petrograd, compuesto principalmente de obreros y de la población pobre de Petrograd, con algunos intelectuales, se opone al gobierno por su incapacidad a proveer solamente alimentos a la ciudad y trabajo también, porque las materias primas ya no llegan a Petrograd y los obreros ya no tienen trabajo. Este soviet empieza a reorganizar el abastecimiento de la ciudad, pero el gobierno no se atreve a enviar el ejército porque tiene miedo de ya no poder controlar los soldados, y de hecho en los días siguientes una parte del ejército fusiona con los obreros y participa en este soviet de Petrograd. En algunos días aparece que el gobierno ya no puede controlar la capital o el resto del país, que su poder, por el caos total que existe en Rusia, ha totalmente desaparecido, y eso fuerza al zar Nicolás el II a renunciar al trono. Él no está en Petrograd, sino supervisando las operaciones militares cerca de la línea de frente contra Alemania, pero desde su posición cerca de la frontera abandona el trono y le deja a su hermano, el gran duque Miguel. Pero el hermano rechaza la oferta,
probablemente porque ya sabe que es un trono virtual ahora, ya no hay poder o un estado estructurado en Rusia y así se terminan siglos de zarismo en Rusia y desaparece el régimen anterior. Inmediatamente un gobierno de transición se forma con diputados de esta asamblea que mencioné antes, la Duma, y estos diputados representaban sociológicamente los intereses de esta clase intelectual, esta clase media de la burguesía que también mencioné antes. Y durante más o menos 6 meses, este gobierno transitorio va a tratar de organizar la transición de Rusia hacia un nuevo régimen que la gente de este gobierno imagina como un régimen de tipo occidental, democrático políticamente y con una economía y un sistema social de tipo capitalista. Así que en este momento, en marzo de 1917, la posibilidad, la perspectiva de una revolución comunista parece totalmente impensable para una gran mayoría de los rusos. Este gobierno toma algunas decisiones inmediatas y importantes, como liberalizar la prensa, hace desaparecer la censura, autoriza las reuniones y los partidos políticos y garantiza varias libertades políticas básicas para liberalizar inmediatamente el país. Pero la gran urgencia es la guerra que continúa contra Alemania y todavía se ve catastrófica con los rusos que pierden cientos de miles de soldados y una decisión que va a tomar este gobierno, una decisión fatal para él, es de continuar la guerra y de tratar de organizar otra ofensiva para estabilizar la situación. Y esta ofensiva de julio 1917 es otro fracaso militar catastrófico para las fuerzas rusas que aprofundizan la desorganización del país y el caos total que existe en Rusia. Así que después de algunos meses, este gobierno todavía parece incapaz de controlar el país y de terminar esta guerra contra Alemania, mismo si los alemanes a ellos les encantaría terminar la guerra para poder ocupar todas las fuerzas disponibles sobre el otro frente contra Francia y los aliados. El gobierno se hace menos y menos popular entonces y en realidad el poder efectivo
en una gran parte de Rusia depende de los soviets que se han, que han aparecido y que localmente manejan casi todo del país. Y dentro de estos soviets, que son como un poder paralelo, no oficial pero real en Rusia, existen varias visiones, varias posiciones políticas, en general muy influenciadas por las ideas socialistas, y al principio la idea dominante en estos soviets es la de colaborar con el gobierno para tratar de estabilizar la situación y de orientar la evolución del régimen y de la sociedad rusa hacia un modelo con más igualdad y una mejor distribución de la riqueza en el país. Pero con la desorganización creciente de Rusia, los elementos más radicales políticamente y en particular el partido que se llama bolchevique, el de Trotsky o de Lenin. Bolchevique en ruso significa minorista, porque al principio era un partido muy minorista dentro del movimiento socialista, y poco a poco, frente a la desorganización total, ganan más y más miembros, más y más soporte de los miembros de los varios soviets, y eso permite poco a poco, especialmente en el soviet de Petrograd, de reforzar la influencia y el poder de los bolcheviques. Y es por un segundo golpe, una segunda revolución, que realmente va a empezar la revolución comunista en Rusia, y eso pasa en octubre de 1917, cuando los bolcheviques en Petrograd organizan un golpe para tomar el control de los puntos estratégicos de la ciudad y del gobierno, y cambiar radicalmente la orientación de esta revolución. Eso es un evento fundador muy importante en la historia de la Unión Soviética, y fue un golpe organizado en particular por Trotsky y Lenin, que lograron tomar el control de Petrograd con el soporte del Soviet, donde ahora tienen una posición mayorista, y también el soporte de parte del ejército, en particular los marineros del puerto militar cerca de Petrograd, el puerto de Kronstadt, que mandan un barco, un cruzador, el cruzador Aurora, para soportar este golpe. Después de este golpe, en octubre, los bolcheviques ahora controlan la capital y el poder oficial, y inmediatamente toman decisiones bien distintas de las del gobierno anterior, y la más importante a corto plazo es abandonar la guerra. Firman la paz
Alemania y Alemania acepta para concentrar sus ejércitos contra los aliados. Ahora los Estados Unidos han entrado en guerra y a un costo humano gigante. Francia y Inglaterra de todas maneras han empezado a ganar la guerra en el frente occidental, así que ya es demasiado tarde para Alemania, que va a perder la Primera Guerra Mundial, pero en Rusia terminar la guerra da un impulso positivo, favorable a este nuevo régimen de los bolcheviques, y toman también decisiones de redistribución de la tierra a los campesinos, dan más poder aparentemente a los soviets para organizar el país y por supuesto controlar la capital y controlar el país son dos cosas bien distintas, así que como partes importantes de la población van a rechazar esta revolución socialista. Ahora empieza una guerra civil terrible que va a durar hasta 1921, 4 años de guerra civil, y en realidad no es tan la revolución de 1917 que ha matado mucha gente, sino esta guerra civil entre los comunistas y los soportes del régimen de la monarquía de los zares, que va a matar millones de rusos, soldados, pero también poblaciones civiles. Eso es otra historia, y quizá en el futuro haré otro video sobre la historia de la Unión Soviética, pero por ahora les voy a dejar acá, y como siempre espero que les ha gustado esta introducción y que nos veremos pronto por otro tema. Hasta luego.